Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La sala de Jairo siempre con temas de interés. La sala de Jairo, el poder de la conversación. Hoy nuestro invitado, el doctor Raimundo Tello, abogado magíster en criminología, especialista en derecho penal, constitucional y administrativo. Lo hemos llamado para que por favor desde la sala de Jairo nos pueda dilucidar lo que ha pasado con la orden judicial de realizar pruebas a las personas que deseen entrar a Colombia. Hasta allí es lo que yo puedo entender. Hay una decisión judicial. La pregunta, doctor Raimundo Tello, es ¿por qué el gobierno nacional, con qué argumento tanto el presidente de la República como el señor ministro de Salud dicen que no acatan esta sentencia del juez? Bienvenido. Jairo, muy buenos días. Como siempre, debo agradecerte la maravillosa oportunidad que me brindas de dirigirme a tu amplísima audiencia. Lo digo porque permanentemente le hago seguimiento a tu programa y a tu cuenta en Twitter. Desde el punto de vista constitucional, Jairo, que es el ambiente en el que yo me muevo, si uno revisa el artículo 86 de la Constitución, conoce que la tutela es una herramienta creada, Jairo, creada por la Constitución Política de 1991, a través de la cual lo que se busca es que los entes más independientes que tiene el país, que son los jueces, ellos cuando observen la afectación de un derecho fundamental ante reclamo elevado por un ciudadano, sea a agentes del Estado o sea a particulares, impongan que se subsane esa afectación, que se acabe con esa afectación. Hay una realidad que no podemos ocultar, Jairo. Ningún colombiano ni ningún ser humano en el mundo la puede ocultar. El virus del COVID-19 es letal, mata, destruye al ser humano y está vigente y está atacando. Y entonces unos ciudadanos le dijeron a un juez de la República, mire lo que está pasando. El gobierno nacional ha dispuesto que las personas pueden ingresar a nuestro territorio sin previamente acreditar que se han hecho la prueba con la que se establezca que no están contaminados por el virus. Problemático hoy porque hay personas que los síntomas se le hacen evidentes, pero hay personas asintomáticas. O sea, no podemos identificar a simple vista si una persona trae el mal a nuestro entorno. Entonces le dijeron, sí señor, tiene la razón. Vamos a ordenarle por vía de tutela al gobierno que ordene que previo al ingreso a nuestro país hay que tomarse la prueba del COVID-19. ¿Puede el gobierno decirle que no a un juez de la República en esas condiciones? Jairo, eso sería desacatar todas las normas constitucionales, pero fundamentalmente los artículos 188 que dice que el presidente, el gobierno, represente a la unidad nacional. Eso sería desacatar el 201 numeral primero, que dice que lo que tiene que hacer el gobierno, el presidente en relación con la administración de justicia, es precisamente apoyarla para que se cumplan sus fallos. Así que desde ese contexto yo te respondería, simplemente citándote tres normas constitucionales. Artículo 86, artículo 188, artículo 201. Es imposible que asuman esa postura desde el punto de vista gubernamental. Si me permites, te complemento diciendo, si queremos más normas constitucionales, el preámbulo de la Constitución manda a proteger la vida. Si queremos más normas constitucionales, el artículo segundo, inciso 2 de la Constitución, que es el que habla de los fines del Estado, manda a proteger la vida y la salud.
Si queremos más normas constitucionales, el artículo 49 habla del derecho y los artículos 121, 122 y 123, fundamentalmente el 123, inciso 2, mandan a que las autoridades del Estado juren respetar la Constitución y la ley, y en este caso respetar los mandatos judiciales que emanen de una tutela, como es el mandato del artículo 86 de la Constitución. Deben acatar el fallo. Perfecto, doctor Raimundo Tello, muy bien explicado. Y usted como docente, aparte de su bagaje académico tan amplio, la tiene muy clara para explicarlo a la comunidad. Pero doctor, este fallo por vía tutela ya fue presentado por el juez hace varios días, 3, 4 días, 5. Bueno, pero el gobierno tácitamente ha dicho que no acata esa decisión. Entonces, la pregunta como ciudadano es, si el gobierno no la acata, ¿qué pasa? El artículo 86 de la Constitución, Jairo, es desarrollado por un decreto que se llama el decreto 2591 de 1991, que es el que desarrolla la tutela. Te voy a leer el artículo 27, cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere, dentro de las 48 horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga y abra el correspondiente procedimiento disciplinario. Pero Jairo me dice, y si por encima de eso no cumplen, Jairo, leemos el artículo 57 de ese mismo decreto 2591. El 52 dice desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales, 52 del decreto 2591 del 91. Pero más, dice el artículo 53, sanciones penales. El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar. Es decir, el riesgo que está asumiendo en este momento el ministro es que si el juez cumple con la ley, en este caso el decreto 2591 del 91, artículos 52 y 53, ordenará su arresto de 1 a 6 meses, pero además lo manda a investigar penalmente por el comportamiento de fraude a resolución judicial. Pero además adquiere poder ese juez para hacer cumplir su orden. O sea que él directamente podrá transmitirle a las autoridades de migración de Colombia que cumplan su orden. Y si no la cumplen, a ellos también les puede aplicar las consecuencias. Doctor Raimundo, en aras de nuestro orden constitucional de las 6 ramas del poder público en Colombia, si cometo alguna imprecisión de alguna palabra, por favor, usted me corrige. Entonces, expresado lo anterior, le pregunto, ¿quién es el jefe inmediato del jefe de Estado? El jefe de Estado no tiene superiores. Hasta ahí llegaríamos. Hablo del presidente de la República. Él no tiene superiores. ¿Me permites, Jairo? Yo te digo, el artículo 115 de la Constitución establece el 115 de la Constitución, establece que el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y dice el artículo 189, Jairo, corresponde al presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema administrativa. Y ahora
en ese 189 empiezan a elaborarse las funciones. O sea, no tiene un superior. ¿A quién lo investiga? Por mandato del artículo 187 de la Constitución, por mandato del artículo 178, numeral tercero de la Constitución, corrijo, a él lo investiga la Comisión de Investigación de la Cámara, pero no como señor, sino como quien puede judicializarlo. Si me permites, el artículo 178 establece, de la Constitución establece, la Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales. Numeral tercero, acusar ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales, entre otros, al presidente de la República o a quien haga sus veces. Doctor, pero entonces el fallo de tutela tiene que llegar al cuerpo legislativo, es decir, por vía jurisdiccional, por vía fallo tutela, no puede llegar a la Corte, tiene que llegar primero a que el mismo Senado o la Cámara de Representantes lo acusen al jefe de Estado y entonces esto lo resuelva otra instancia. Me devuelvo, Jairo. El fallo de tutela lo hacen cumplir los jueces. Sí. Y en este caso lo hace cumplir el juez que tomó la decisión. Ajá. Lo que yo he dicho es, si el ministro no cumple, el juez tiene que recurrir a su superior para que lo haga cumplir. Que es el presidente. Si ni el ministro, que es el presidente, si ni el ministro y el presidente cumplen, el juez tiene que aplicar el artículo 52 y el 53. Pero el juez solo puede actuar en relación con el ministro. El juez podría imponerle arresto al ministro, además de mandarlo a investigar penalmente. En relación con el presidente de la República, la única autoridad que puede tomar decisiones en su contra es la Comisión de Investigaciones de la Cámara, de acuerdo con el artículo 178, numeral tercero. Pero el fallo no tiene que ir a ninguna otra instancia para efecto de su cumplimiento. Cosa distinta es que todo fallo de tutela puede ser revisado por la Corte Constitucional. Eso es muy distinto. Pero la orden la hace cumplir el juez. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. Somos el mejor apoyo para tu proyecto de vida, porque cooperando somos más fuertes. Comeva nos facilita la vida. Nuevas galletas craqueñas Fibra Miel, Colombina 100%, deliciosas, con fibra y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Estamos conversando en la sala de Jairo con el doctor Raimundo Tello, magíster en criminología, especialista en derecho penal, constitucional y administrativo, a propósito de esta tutela, para que a todas las personas que ingresen al país se les haga la prueba del PCR, o sea, la prueba de la COVID. Esto es bien interesante, doctor, porque un ciudadano se dirige al señor juez. Señor juez, estamos ante una situación, una epidemia letal. El señor juez, en su sabiduría, falla que sí se deben hacer las pruebas. Pero aquí le quiero decir lo siguiente, doctor Raimundo Tello. Los epidemiólogos han sido claros en explicar por qué las pruebas son innecesarias. Lo mismo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, tampoco la recomienda.
Entonces, ¿cómo lo jurídico frente a esta claridad en salud se pueden dilucidar? ¿Cómo hacer si estamos hablando de una situación de vida? ¿Cómo hacer? Eran otros tiempos, Jairo, los tiempos de mi padre, los tiempos de mis abuelos, en que cuando estas entidades nos hablaban, nosotros digeríamos entero, tragábamos entero. Ya nosotros conocemos que lo que suelen privilegiar es el factor económico, en una época en que se mueve mucho la economía. En una época en que se mueve mucho la economía. ¿Por qué todos los países andan peleando a capa y espada por la vacuna? ¿Por qué todos los países están volviendo al confinamiento, así nos quieran decir que el confinamiento no es válido? Porque una realidad es que este virus invisible es letal, es letal. Jairo, ¿por qué los equipos de fútbol hoy nos están diciendo el Junior está en crisis porque le hizo la prueba a 5 de sus jugadores? Perdón, a sus jugadores, y al menos 5 han resultado afectados. ¿Por qué les hacen la prueba? Y estamos hablando del Junior porque es nuestro país. Pero también vimos cómo el Juventus estuvo sufriendo con Cristiano Ronaldo. Y estamos viendo otros equipos que sufren porque sus estrellas terminan contaminadas. ¿Por qué les hacen la prueba antes de lanzarlos a la cancha? Porque saben que la prueba es necesaria. Porque saben que ese es un mecanismo importante para neutralizar la posibilidad de transmisión del virus. A nosotros, que estamos en la posmodernidad, en la época de los medios de comunicación virtuales, que no nos vengan a engañar con discursos que ayudan la economía, pero que destruyen la vida. Esto fue lo que pasó en países como Brasil, como México, como Estados Unidos, inicialmente en Europa. No le dieron importancia al virus. Y hoy, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, Estados Unidos, donde hay un descuido total. Ayer nomás nos decían que batió todos los récords de muertes. ¿Por qué? Porque incitaron a la comunidad a no controlar este enemigo invisible letal que es el coronavirus. A mí que no me vengan con el cuento que las pruebas no producen el efecto debido. Claro que lo producen. ¿O acaso no es que nos están diciendo todos los días que tal gobernante se hizo la prueba? ¿Cómo descubrieron, por ejemplo, que Giuliani tenía coronavirus? Porque le hicieron la prueba ante los síntomas. ¿Pero qué descubrieron? Que antes de hacerse la prueba estuvo en meetings en varios estados, reuniéndose con la gente, él y su equipo. ¿A cuántos contaminaron? Jairo, a nosotros no nos pueden someter a ese engaño. Doctor, ¿y puede una entidad con su seriedad, sí, ya no tragamos entero y son otros los aspectos hoy en la vida del ciudadano? Y no digo en la vida del ciudadano colombiano, no, en la vida del ciudadano del mundo, del mundo. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud, los epidemiólogos, la OMS, ¿están mintiendo? Yo me atrevo a decir que están privilegiando con un discurso que puede tener validez los intereses económicos mundiales frente a la realidad de este enemigo letal. Recuerden las amenazas, Jairo, recuerden las amenazas. El presidente saliente de los Estados Unidos amenazó con retirar sus fondos, no apoyarlos más, que sería catastrófico para la OMS, para el ente panamericano. Es que estamos en el año 2021 y a cantidad de atrocidades que hemos visto se generaron porque los cuerpos que tenían la vigilancia de la humanidad
cedieron a ese tipo de presiones. Lo que pasa es que antes esas presiones eran para nosotros invisibles, inenarrables. Hoy ya las conocemos, Jairo, hoy son una realidad. Así que privilegian la información. Hay mucha gente que está viajando y no se infiere inmediatamente que se contaminan dentro del avión. Pero a nosotros sí nos dicen, ¿no? Si están en un lugar y hay varias personas, abran las ventanas, permitan que fluya el aire, luego usen algo que descontamine, dejen las puertas abiertas. En cambio, el avión no nos permite. Así nos hayan explicado de la rotación del aire al interior. Esa prueba no hace absolutamente ningún daño. Así que el ideal es, háganse la prueba si quieren entrar a nuestro país, como lo han impuesto otros países y no tienen este tipo de inconvenientes ni de descalificaciones. ¿Hay otros países pues exigiendo la prueba? Claro, claro. Y hay otros países cerrando sus fronteras. Están recomendando que a determinados viajeros, no puedo en este momento introducirme en el chat, pero recomendando en otros países que, por ejemplo, colombianos no ingresen a sus países si no vienen, voy a ver si lo puedo encontrar en este segundito que hablamos, no ingresen a sus países si no traen la prueba. Dame un segundito, yo estoy sí, hablando. Doctor, bien pueda, búsquelo. Mientras yo digo, estamos con el doctor Raimundo Tello en la sala de Jairo, el poder de la conversación, siempre temas de interés, abogado magíster él en criminología, especialista en derecho penal constitucional y administrativo, frente a este fallo de tutela de un juez y que hasta el momento, dice el gobierno, no cumple. Yo no veo que me deje compartir pantalla. No, doctor. Pero mira lo que dice aquí, Sí, esto doctor, lo estoy leyendo el 13 de agosto de 2020. Italia prohíbe el ingreso a colombianos por temor a contagios de COVID. Allá en la sala te pueden ayudar. Esto es del 13 de agosto, pero yo sé que hay requerimientos más recientes. Pero el 13 de agosto estoy leyendo en la internet por Voz de América, redacción 13 de agosto de 2020, 9:28 p.m. Claro que hay países que están impidiendo el ingreso de no nacionales a sus países. Mi hija vive en Canadá. Estamos pensando en diciembre si nos visita o si no nos visita con su esposo. Y ellos dicen salir, no hay problema. Pero entrar con el problema del COVID, ¿quién garantiza que nos permitan el ingreso? Nadie lo garantiza. O sea que pasará su diciembre en compañía de su esposo y otros amigos, pero no correrá el riesgo de venir a Colombia, porque quién sabe si cuando regrese de Colombia le permitan el acceso. Sí, ya las autoridades del Canadá. Bueno, doctor, última consideración o pregunta en esta situación que está en este momento pues debatiéndose en el país. El señor Procurador Nacional, doctor Fernando Carrillo, le ha manifestado tanto al señor juez como al señor ministro: señor juez, venga, señor ministro, venga, hablen, traten de concertar, traten de buscar la forma de que una y otra cosa se puedan cumplir, en fin. Primero, ¿cómo ve usted la acción del procurador dentro de lo que debe hacer, lo que guarda constitucionalmente perdón, por la redundancia, la Constitución, a la Procuraduría? ¿Él lo puede hacer? ¿Puede citar a juez y a ministro? Jairo, eso es lo que me encanta de un interlocutor como usted, ¿cierto? Me dijo de la Constitución. No vamos a hablar del procurador y sus intereses y la Constitución, ¿qué le dice? Jairo, artículo 277 de la Constitución. Liberal él, ¿no? Jairo, yo le cogí tanto pavor a la política después de 2 años y 10 meses como jurídico del Departamento del Valle que ni pregunto por partido, simplemente la ley y la Constitución. Aprendí a conocer la perversidad del ser humano por ese poder político.
El artículo 277 de la Constitución dice que el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. La uno, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Ese es el numeral primero del artículo 277 de la Constitución. Él tiene que velar por el cumplimiento de las decisiones judiciales. Pero dos, defender los intereses de la sociedad, dice el numeral tercero. Pero cuatro, dice el numeral cuarto, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. El quinto, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Y me quedo en el sexto, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive los de elección popular. El 277 numeral primero, el procurador debe vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales y además debe velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Constitucionalmente, Jairo, es perfecto el comportamiento agotado por el señor Procurador General de la Nación, pensando en Colombia, pensando en la legitimidad de las instituciones colombianas. Bueno, también yo avalo esa decisión o ese llamado del señor Procurador General. Lo avalo porque soy un convencido, doctor. Primero, de que soy un ciudadano que tengo deberes y tengo derechos. Segundo, porque en este país, en este momento y en el mundo, si algo necesitamos los seres humanos, es conversar civilizadamente, mirándonos a los ojos, porque los problemas del mundo son muy graves. De manera que, por ese simple hecho, a mí me gusta lo que ha hecho el señor Procurador General Fernando Carrillo. Doctor Raimundo Tello, muchas gracias, señor, por haber estado en la sala de Jairo. Jairo, las gracias mías hacia usted y hacia su equipo, y las gracias al poderoso que nos permite reunirnos, a Dios. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Dios me los bendiga con su inmenso poder. Gracias, señor. Abogado magíster en criminología, especialista en derecho penal constitucional y administrativo, ha estado en la sala de Jairo el doctor Raimundo Tello. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La sala de Jairo, el poder de la conversación.